Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. Agradecemos que nos estén acompañando en la tarde de hoy con esta charla del ciclo de conferencias de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. Estarán con nosotros la tarde de hoy la profesora Diana Betancourt y la profe Ofineli Alzate, quienes nos van a estar hablando un poco a través del tema de el enfoque técnico y organizacional. Pero antes voy a darle paso al profesor César Giraldo, quien es el coordinador de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos, para que haga una breve introducción del tema y obviamente de las profes. Profe, adelante. Muchas gracias, Felipe. Pues a las profes también agradecerles por acompañarnos en este espacio y bienvenidas, expertas que nos acompañan ya desde hace tiempito en el programa. Y pues bueno, vamos a escucharlas. Se trata dentro de este ciclo que hacemos desde la coordinación de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos, escuchar un poco hoy sobre asuntos relacionados con la parte del estudio técnico y estudio organizacional, que eso recoge también otros elementos que escucharemos con las profes y que es una de las fases, simplemente una de las fases que hace parte dentro de lo que es la formulación y evaluación de los proyectos, tanto públicos como privados, ¿cierto? Entonces, tenemos pues un tema de estudio bastante interesante hoy, que va a tener bastantes frentes, como vamos a ver con las profes. Yo los invito precisamente a que hagamos de este espacio muy corto que es, porque pues dando estas esperas ya vamos a arrancar. Es más un conversado, como le decía ahorita al profe Alejandro, es un conversado, vamos a ver, pero atrevernos al final precisamente a que ustedes participen, manifiesten algunas inquietudes. Tenemos a las expertas acá que yo sé que con mucho cariño, con mucho gusto van a resolver cualquier inquietud que ustedes puedan tener y si no, pues la investigamos, ¿cierto, profes? Sí, Las profes docentes en gestión de proyectos, administración de empresas, la profe Diana Lucía, docente en gestión de proyectos y en la especialización nuestra también en la Facultad de Ingeniería, coordinadora de prácticas, ¿cierto, profe? Docente de enlace ante el Comité Universidad Empresa Estado, docente de fundamentos en logística integral, coordinadora del equipo de innovación y laboratorio del área industrial de la Facultad de Administración del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ¿sí? Bueno, entonces, esto por un lado, por el otro, la profe Orfi, que ha sido una profesora que nos ha acompañado también desde hace tiempo en el programa. Ya la profe pues estuvo y sigue pues vinculado con nosotros, pero ella principalmente en la Facultad de Ingeniería, en el programa de Ingeniería Industrial, es especialista en gerencia educativa y en finanzas en preparación y evaluación de proyectos. Con otros títulos adicionales, la profe, sí, pero con una amplia experiencia en el campo pues, de la docencia universitaria y mucha experiencia en el acompañamiento y en la asesoría en temas de proyectos, proyectos productivos, de emprendimiento social, de asesorías temáticas, de metodologías de trabajo también, acompañando trabajos de pregrado y posgrado. Y también fue coordinadora y consultora independiente o ha trabajado como consultora independiente en diversos proyectos con la Alcaldía de Medellín, entre ellos evaluación de impacto del programa CDESO, entrenamiento para la evaluación por competencias de las pruebas, a ver, que fue para los colegios oficiales del municipio de Sabaneta, fortalecimiento de la veeduría de la Comuna 1, entre otros programas, unas profes pues con mucha experiencia y conocimiento en el tema. Entonces, pues profes, no siendo más, y después de este preámbulo y esta introducción, bienvenidas. Adelante. sí, muchas gracias, profesor César. Entonces, Diana, tú me vas a colaborar pasando la presentación. En primera instancia, pues agradecerles a todos su asistencia. Pues obviamente en un webinar, pues vamos a trabajar unos temas muy genéricos, pero la invitación es que para que se sigan animando con el tema de los proyectos. Nosotros hemos denominado este encuentro eh, el enfoque técnico organizacional para poder hacer la estructuración de los proyectos de inversión, ¿sí? Porque frente a eso hay muchas cosas para trabajar, pero el espacio es corto y como decía el profesor César, más un conversatorio. Entonces la agenda que vamos a manejar básicamente en este encuentro de hoy va a ser, Diana, ¿me la pasas por favor? Pues voy a hacer una primera introducción genérica porque obviamente pues ya hubo otros webinars. Luego ya pasa la profesora Diana a hablar los aspectos generales del estudio técnico.
luego yo abordo el estudio organizacional y ya cerramos para que se haga una sesión de preguntas y el cierre. Entonces, cuando hablamos de la introducción es porque queremos que de una otra manera puedes avanzar, Diana, por favor. Pues el tema de los proyectos son tan grandes que obviamente pues tienen muchas, digamos, connotaciones a nivel de definiciones. Pasa, por favor, Diana. Pero lo primero que a usted no se le puede olvidar, pues quiero que lo recuerde, es que proyecto viene del latín proyectare, lanzar hacia adelante. Cuando usted lanza hacia adelante, está diseñando un futuro. Por eso es que los proyectos son planes, ¿sí? Los planes siempre son un diseño de futuro. Entonces van a encontrar muchas, no, devuélvete por favor, van a encontrarse muchas definiciones, pero nosotros queríamos mostrar básicamente dos muy importantes, porque aquí, como me dijo el profesor Alejandro, pues hay estudiantes que están haciendo el curso de planes de negocio que también les sirve muchísimo, porque el proyecto a nivel general siempre es una búsqueda, ¿sí? Una búsqueda que se hace a través de lograr identificar una solución inteligente a un problema o necesidad que se tiene, pero que ese problema o necesidad, esa solución va a atender necesidades humanas. Entonces, siempre habrán dificultades, siempre habrán necesidades y por eso es que los proyectos nunca se van a acabar. Pero esa parte inteligente, ¿quién la hace? La hace el ser humano. Y así tengamos por ahora ya, nosotros tenemos la manera de poder empezar a decir por qué, cuando hago el discernimiento, por qué hago esto o lo otro. Eso a nivel general del proyecto. Pero también hay otra definición que nos muestra el PMI en su guía del PMBOK y la queremos traer porque es que no siempre los proyectos son para crear empresa o para hacer proyectos de infraestructura. Los proyectos, como lo dice ahí, siempre es un esfuerzo temporal y ese esfuerzo lo manejamos en la connotación de las personas. Y esas personas, acompañadas de otros insumos, de otros recursos, pues lo que buscan es llevar a cabo en ese proyecto, obtener un producto, un servicio o resultado único. ¿Sí? Entonces, es muy importante eso porque ustedes van a encontrar muchas, digamos, definiciones, pero entonces hay que mirar. Hablamos de proyectos de vida, proyectos de infraestructura, proyectos educativos, proyectos de inversión pública o privada, ¿cierto? Entonces, tiene tres características muy importantes los proyectos. Son temporales. Siempre habrá un inicio y un fin. Siempre hay que cerrar los proyectos, no se pueden dejar abiertos. Siempre hay que cerrarlos. Es único. Mi proyecto es distinto a otro. Que se parezcan, sí, pero por connotaciones de tiempo, espacio, siempre habrá una diferenciación. Y se hacen de manera gradual, por incrementos. Y por eso, esto acá ya es sistemático, organizado. Entonces, por eso, continuemos, profesora Diana, por eso en el tema, digamos, de los proyectos, avanza la siguiente, pues viene el concepto de proyecto de inversión. Entonces van a encontrar varias. Nosotros queremos aquí apuntarle a las dos, el proyecto de inversión privada y el proyecto de inversión pública, porque pues obviamente no todos van a estar enfocados en lo privado, como tampoco no todos están en lo público, pero la vida le da oportunidades y puede que esté en uno o en otro. Entonces el proyecto de inversión como tal, como lo define Vaca Urbina, pues es un plan. Y si a ese plan le agregamos recursos humanos y no humanos, él lo plantea ahí como una adición de insumos de diverso tipo, siempre se debe producir un bien o un servicio útil a la sociedad. Y esa utilidad es fundamental, porque usted no va a generar un plan y a ese plan le agrega recursos para que no sean útiles. Pero quiero resaltar que acá en la especialización pues también se hace un énfasis frente a lo público y por eso los proyectos de inversión pública, ojo ahí, son la unidad operacional de la planeación del desarrollo. Y ahí se van a vincular recursos públicos, tanto humanos, físicos, monetarios, para resolver problemas o necesidades de sentido de una población concreta, ¿sí? Y obviamente en esa, digamos, en esas necesidades pues se pueden hacer proyectos de ampliación, de infraestructura, de mejoramiento, pero quien provee los recursos es el Estado. ¿Listo? Entonces, por eso puede ser que yo en un momento de mi vida esté trabajando en el sector público, esté trabajando en el sector privado, y siempre va a estar siempre los proyectos ahí inmersos. Continuemos, profesora Diana. Entonces, hay un ciclo del proyecto. Entonces, los proyectos siempre tienen unas fases. Nosotros en esta etapa estamos trabajando la etapa de preinversión. Los planes de negocio son en preinversión. Y
Ya, por ejemplo, tuvimos el webinar, que era el marco general de identificación, y ya tuvimos el estudio de mercado, porque ya se hizo la identificación del proyecto y a partir de esa de identificación se va a hacer la preparación. Y la preparación se hace con diversos estudios: el estudio de mercado, el estudio técnico, organizacional, legal, financiero, etcétera. Hacemos la formulación ex ante. Y quiero hacer una claridad: hay niveles: prefactibilidad y factibilidad. Y aprovechando que aquí tenemos personas interesadas en planes de negocios, los planes de negocios siempre son estudios de factibilidad, pero estamos en preinversión. O sea, en este momentico se está buscando que ese plan va a dimensionar en su estructura para la forma de tomar decisiones. Entonces, sea en prefactibilidad o en factibilidad, cada estudio va a dar una viabilidad. Entonces, el estudio de mercado habla de viabilidad comercial. El estudio técnico y organizacional, como es lo que vamos a trabajar hoy, da la viabilidad técnica y da la viabilidad legal y organizacional. La suma de esas viabilidades le va a permitir decir si hay condiciones favorables para continuar a la inversión, a la operación y a la evaluación. Entonces, por eso hay veces la gente dice: no, pero ¿para qué me voy a poner a hacer eso? Yo monto el negocio de una vez. No, lo que se dice es que un plan, pues obviamente cuando se ejecuta puede que tenga desviaciones, pero es más fácil hacer correcciones que no entrar de una y de pronto de manera improvisada a hacer cosas. Entonces nosotros estamos ubicados en esa fase de preinversión y estamos en la formulación. Exacto. Continúa, profesora Diana. Entonces, lo que vamos a mostrarles hoy, pues básicamente son esos dos componentes grandes. Después del estudio de mercado viene el estudio técnico, donde se abordan temas del tamaño del proyecto, la localización, la ingeniería y el estudio de impacto ambiental y social. Obviamente no podemos en este espacio hablar de todo así muy detalladamente, pero ya ustedes ya con la inquietud. Y en la organizacional, pues tenemos que mirar los aspectos legales y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa. Todos estos estudios, por lo menos en esta parte nuestra, nos genera una mirada hacia unos presupuestos. O sea, los estudios van a llevar a cifras, a unos presupuestos de inversión, a una definición de costos de producción, presupuestos de gastos de administración y ventas y otros, ¿cierto? Pero siempre los estudios tienen que ser de manera muy adecuada, la información de mucha confianza, para que esas cifras también sean muy confiables. Entonces, ya en ese orden de ideas, profesora Diana, ya usted continúa con la parte del estudio técnico. Muchas gracias, profe Orfi. Y bueno, reiterar, entonces nos centramos en el ejercicio de preinversión, porque pues en este ejercicio es donde se estructuran los análisis que permiten sustentar la conveniencia de un proyecto antes de comprometer recursos, ¿cierto? Y aquí, precisamente, pues uno de los primeros aspectos a revisar es que se constituye como la base para estimar pues esas inversiones y costos. Por eso entonces, si tenemos una formulación técnica débil, pues vamos a afectar la cadena de calidad de los demás análisis que se pueden hacer dentro de esta formulación de proyectos, incluyendo los financieros y los socioeconómicos. Vamos a ver entonces qué decisiones ayuda a tomar el estudio técnico y organizacional, ¿cierto? Y una de estas es precisamente el cómo de un proyecto exitoso, ¿sí? ¿Qué define que un proyecto sea un buen proyecto entre comillas, ¿sí? ¿Qué define que desde acá podamos garantizar ese ejercicio, ¿sí? Y acá entonces vamos a cómo se hará, ¿sí? En ese ejercicio se relaciona entonces directamente con los resultados del estudio de mercado, que es un estudio que se hace previamente porque parte del producto o el servicio en el que estemos trabajando en el proyecto, pues se ha identificado desde ese ejercicio de estudio de mercado como algo pertinente, ¿cierto? Estamos respondiendo a una necesidad acá del mercado. Entonces, a partir de eso, ¿qué hacemos en el estudio técnico? Analizar ya los procesos que hay detrás de ese bien o ese servicio al que le estamos desarrollando el proyecto, ¿sí? Analizar el proceso, entonces, bien sea de producción o de prestación de ese servicio. ¿Qué recursos se requieren
en ese ejercicio, los recursos necesarios, mano de obra, maquinaria, insumos, entre otros, ¿sí? Y a partir de ello ya vamos a analizar entonces las condiciones, los requisitos para operar el proyecto, ¿cierto? Y de nuevo, entonces, ¿qué hacemos acá? Planteamos una base para estimar las primeras inversiones y costos en operación del proyecto, ¿sí? E insisto acá, pues debemos tener una formulación técnica muy fuerte que se consolide como las bases para los demás estudios o para los siguientes estudios, ¿sí? Lo siguiente también acá es determinar también el tamaño del proyecto, ¿sí? Y acá en este ejercicio es entender la capacidad productiva o la capacidad de prestación de servicio que debemos tener. Entonces acá nos enlazamos mucho con ese estudio de mercado que viene previo a este análisis técnico, ¿sí? También ese tamaño debe guardar coherencia entonces con esa demanda que identificamos, pero también con otra cosa y son las restricciones que se tienen en el contexto real, en donde va a operar el proyecto, ¿sí? Entonces, no basta con pensar en un proyecto grande, en un proyecto ambicioso, también hay que considerar si existen los insumos suficientes, ¿cierto? La capacidad tecnológica también, si la tenemos o la podemos generar. Detrás de ello, entonces, habrá un financiamiento y también qué condiciones de operación deberíamos plantear como mínimas para sostener este tamaño del proyecto, ¿sí? ¿Qué pasa también si sobredimensionamos? Se pueden generar ineficiencias, pero también si subdimensionamos, podemos limitar entonces el impacto y estaríamos desaprovechando oportunidades. Entonces, este es un ejercicio de equilibrar, ¿sí? Acá también otros aspectos pues importantes, está el estudio legal y demás que también hacen parte del ejercicio que tenemos o que les proponemos desde la especialización de evaluación socioeconómica, ¿cierto? Acá, perdóname un segundito que lo paso. Entonces tenemos estos factores claves que les acabo de comentar y está especificar el punto justo. Y es como determinamos entonces el tamaño óptimo de nuestro proyecto. Aquí reforzamos entonces la idea de que es un punto de equilibrio. No necesariamente el mayor tamaño posible es el mejor o el que más me beneficia, sino el que mejor se ajuste a la demanda. Entonces miren que vamos enlazando. La anterior charla fue precisamente sobre estudios de mercado y también en coherencia con lo que ustedes pueden ver en la especialización de evaluación socioeconómica de proyectos. Entonces, vamos a enlazar esta demanda con los recursos disponibles y los riesgos también que puede asumir potencialmente el proyecto, ¿sí? Desde la formulación, toda esta reflexión y estos aspectos son muy importantes porque nos permiten proponer alternativas que sean realistas, nos permiten también ser sostenibles, y recuerden que ese concepto de sostenibilidad ya no va únicamente hacia la parte ambiental, sino que la iniciativa sea pertinente durante el tiempo en diferentes aspectos, ¿cierto? Entre ellos el financiero, entre ellos el legal, entre ellos este pedacito del mercado que ya vemos, ¿sí? Entonces, en la evaluación de proyectos, muchas veces una buena decisión no se limita únicamente a expandir un proyecto al máximo, sino a concentrar la escala más conveniente técnica y económicamente. Y eso es lo que definimos acá, ese punto justo, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Que escoger el lugar correcto también multiplica el valor del proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es otro aspecto de la localización y es otro aspecto que va a determinar características propias de disponibilidad de recursos, pero también de costos, ¿sí? La ubicación del proyecto incide en costos, en acceso a los insumos, en cercanía a los usuarios, a los mercados, en que contemos con las condiciones logísticas mínimas y que tengamos un cumplimiento normativo. También entonces, seleccionar la ubicación, la localización no es una decisión menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque bien analizada puede entonces mejorar la
eficacia operativa y fortalecer entonces así la viabilidad que estamos construyendo de este proyecto. Mientras que una mala localización o una localización que no sea la más adecuada, pues puede comprometer el desempeño del proyecto desde el principio, ¿cierto? Entonces acá analizamos la macrolocalización, la microlocalización, pero también evaluamos las alternativas que descubrimos desde los costos de logística y transporte, los costos asociados y la disponibilidad que tenemos con proveedores y mercados y de servicios e infraestructura para que nuestro proyecto sea sostenible. Acá hay varios métodos que podemos aplicar para decidir con un criterio cuál es el mejor lugar, ¿sí? Acá encontramos métodos de puntos ponderados, ¿sí? El método de Vogel y el método de Brown y Gibson, ¿sí? Que permiten entonces todos estos comparar alternativas según factores cuantitativos y cualitativos. También más allá del nombre del método, porque no me quiero, pues no, esta partecita se las guardamos para la especialización, pero más allá del nombre del método, lo importante es comprender entonces que la localización debe sustentarse con unos criterios objetivos, ¿sí? Que además también no se elige únicamente por intuición, sino mediante una valoración que sea argumentada con variables estratégicas para el proyecto, ¿cierto? Entonces, calificar factores claves, revisar costos asociados a transporte o combinar los métodos como proponen Brown y Gibson, ¿cierto? Acá, ¿qué nos reduce entonces esta lección? Costos y por tanto entonces hay una mejora directa en la operación y los resultados financieros que tenemos con la misma. ¿Listo? Por acá también, para cerrar este pedacito, pues en síntesis, este estudio técnico, antes de pasar allá, ¿qué nos aporta? Unos elementos para analizar cómo operaría en la realidad el proyecto en términos de proceso, de capacidad y de localización. Entonces, miren que es un estudio muy importante y precisamente por eso es pertinente o partíamos de hacerles énfasis en ese ejercicio de la preinversión, ¿sí? Porque incluso si estas decisiones están bien sustentadas, pues acá es donde quiero enlazar con la transición a estudio organizacional. Necesitamos también revisar bajo qué marco legal e institucional puede llevarse a cabo. Miren que es muy importante, pero vamos a enlazarlo. Entonces, el siguiente paso natural es el estudio organizacional, que va a complementar este análisis técnico y va a permitir perfilar unas variables ya de orden más administrativo y además identificar otras de orden normativo requeridas para implementar este proyecto. Le doy paso a la profe Orfi, que nos va a contar sobre este estudio organizacional. Muchas gracias. Aprovecho para comentarle a Carlos Esteban Vélez, gracias por su comentario. Pues obviamente aquí no podemos hablar de todo el estudio técnico en su dimensión, porque obviamente si hablamos de luego ingeniería y el estudio de impacto ambiental y social, pues se nos iría es un curso y la idea es que esto más es una charla motivadora para que ustedes se animen a hacer la especialización y porque de todas maneras queda un aprendizaje de este encuentro. Obviamente la especialización también tiene un curso especializado en riesgos. Pero acá nosotros del estudio técnico lo cerramos, como lo mostré al principio, con el estudio de impacto ambiental y social. Pero muy valioso tu aporte, porque obviamente los riesgos siempre van a estar mirando, casi que mirándolo desde que se concibe la idea, ¿sí? Entonces, te vuelvo y repito, gracias por tu aporte, pero para nosotros es complejo poder abordar todos los temas en este espacio corto, pero que ustedes sepan que todo esto se debe abordar. Es decisión del formulador qué tanto la calidad que le va a dar al proyecto, ¿listo? Entonces hay que darle como la invitación para que después se animen, pues porque realmente estos temas se vuelven un poco más extensos. Ahora ya en el tema de organizacional, entonces ya el estudio técnico me da la viabilidad técnica desde todos los aspectos, tamaño, localización, ingeniería. Luego sigue el estudio organizacional y aquí vamos a mirar la viabilidad legal y todos los enfoques institucionales para la puesta en marcha y operación del proyecto. Continuemos, profesora Diana, por favor. Entonces, en los aspectos legales podemos continuar. Pues a ver, usted no puede perder de vista, ve, no se ve. La pirámide de Kelsen. Pues no me
no la cogió bien. La pirámide que son todas esas normas, decretos, acuerdos, leyes que debe soportar el proyecto, ¿sí? Usted no puede desconocer si el proyecto es en Colombia, qué leyes debe cumplir a partir de lo municipal, lo departamental, lo nacional. Y si tiene una mirada, una cobertura internacional, tiene que mirar los acuerdos. Independiente de que sea público o privado, debe tener esa mirada. Pero también si es un proyecto público, usted debe tener muy presente el marco legal y el presupuesto, el que sean las finanzas públicas para el sector público. No lo va a leer todo, pero mire que tenemos todo lo que tiene que ver con la Constitución política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el gasto a mediano plazo, etcétera. Aquí viene todo un tema de finanzas públicas que aunque no se maneja acá, digamos, en su profundidad, sí le damos, digamos, las pautas para que lo tenga presente, porque puede ser que usted esté formulando el proyecto de la mirada privada, pero también quiera abordarlo desde lo público. Es diferente a las licitaciones, ¿sí? Porque ya con una licitación, ya simplemente usted es el proponente y responde a eso. Continuemos. Lástima que no se vio, ahí pasó algo en la diapositiva, pero no importa. El proyecto debe soportar toda la normativa que obliga a cumplir el proyecto de estudio cuando se vaya a hacer la inversión y cuando esté en la operación. Pues ahora, Diana, podemos continuar. Entonces, lo legal no es una opción. Los proyectos deben soportar la legalidad para su funcionamiento. Nada de evasión ni nada de ilusión. Todo eso hay que contemplarlo en el proyecto, porque todo eso también se va a volver dinero, ¿sí? Hay impuestos a pagar, ¿cierto? También, digamos, ciertas concesiones que se pueden tener frente a descuentos, ciertos, digamos, exenciones, y eso nos lo da la parte legal y tributaria. Entonces, uno empieza mirando desde la parte estratégica del proyecto, pues obviamente su parte misional, su direccionamiento, mirar si va a crear empresa, pues qué tipo de jurídica va a crear, pero si es un contrato, hay que mirar qué tipo de contrato va a trabajar, qué trámites legales debe tener para su, digamos, la inversión y su funcionamiento, porque desde la, digamos, preinversión, estamos determinando todo lo que debe cumplir, y repito, en la inversión y en la operación, qué régimen fiscal le aplica y garantizar que el proyecto, si cuando está en la preinversión, nos da la pre o la factibilidad, que hay condiciones favorables, ya en factibilidad se decide si se considera pertinente avanzar a la inversión, como les mostré como al principio. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, en la organización hay muchos temas muy amplios, pero obviamente en esto pues quiero concentrarme más en el tema de las estructuras. Porque obviamente pues de todo va a ser un proyecto privado, pues habrá que mirar su direccionamiento estratégico, toda su planeación estratégica. Pero en esta línea quiero es como hacerles énfasis a ustedes que el proyecto, como lo estamos mirando en este webinar, está en la etapa de preinversión. Pero hacemos la mirada en su formulación, en la fase de inversión y en la fase de operación. Pero un dato interesante, y es que cuando estamos en preinversión y en inversión, como estamos hablando de la parte, digamos, de estructuras, hablamos de gerente del proyecto. Pero cuando estamos en la operación, ya sea hablamos del gerente general o el director general. Entonces, cuando yo estoy en las fases iniciales de preinversión e inversión, hay un equipo de trabajo, pero ese equipo de trabajo está concentrado en lograr entregar el propósito que es el alcance del proyecto y es lo que se está formulando en el nivel de pre o FAC. Y si ya le dio factibilidad y decidió hacer la inversión, entonces viene esto. Entonces yo hago un estudio para la construcción de una clínica. Dio favorable, entonces la inversión, hago toda la construcción de la clínica, pero ya debo dimensionar la operación de la clínica, cómo va a funcionar. Entonces es muy interesante porque incluso en la fase de operación van a aparecer los presupuestos de gastos de administración, gastos de ventas, gastos generales. Entonces, eso nos va llevando a cifras, o sea, eso no es tan fácil decir que ya lo hice, no, hay que empezar a depurar las cifras, armar equipos de trabajo, digamos, interdisciplinarios, pero que las cifras y todo sea coherente y nos ayude a que el proyecto cumpla con toda su legalidad. Creo que ya continúas tú, profesor. Ah, no, sigo yo. Vienen aunque va a haber un webinar que tiene que ver con evaluación financiera, pues como esto nos lleva a presupuestos y fuentes de financiación, pues muy interesante que esos presupuestos sean lo más reales posible, ¿cierto? Entonces, en esa parte, ahora sí me pasas, por favor, profesora Diana.
Entonces, el estudio técnico organizacional, pues nos va a permitir generar unos presupuestos, ¿sí? Cuando estamos, digamos, en proyectos de inversión privada, vamos a trabajar con precios de mercado y cuando estamos trabajando en proyectos públicos con precios sombra o precios cuenta, ¿cierto? Pero quiero mostrarles que a nivel de los proyectos públicos, pues hay unas financiaciones para lo público y van amarradas al plan de desarrollo. Si son a nivel nacional, van amarradas, vinculadas con el plan de desarrollo nacional, y si es departamental o municipal, viene ligado a eh, estas, digamos, recursos propios, transferencias del plan de presupuesto de la nación, pero es para los proyectos públicos. Ahora, si yo tengo un proyecto privado, pudiera pensar en unas alianzas público-privadas, ¿cierto? Que son bastante interesantes. Pero una empresa privada pues también tiene sus fuentes de financiación, pero hay que buscar que el proyecto no consuma sus recursos propios, sino que también cómo va a apalancar la financiación. Y eso es lo que ya se complementa en el próximo módulo de evaluación financiera. Y el próximo semestre ya le hacen otras miradas de la parte socioeconómica, que es con lo que nos va a cerrar la profesora Diana la, la charla. Profesora Diana, puede continuar. Bueno, profe Orfi, muchas gracias. Y yo, bueno, en este punto a mí me parece importante resaltar que ni el estudio técnico ni el estudio organizacional se agotan en sí mismos, ¿sí? Ambos se van a integrar en donde precisamente en esta evaluación socioeconómica, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a aportar insumos para el análisis financiero, para la identificación de impactos ambientales, sociales, para precisamente la valoración de riesgos, como ahorita nos lo mencionaban por el chat. En otras palabras, estos estudios, ¿qué es lo que permiten entender si el proyecto no solamente es deseable, sino si también cuenta con condiciones razonables para generar valor y sostenerse en el tiempo? Miren lo importante de estas conclusiones. Y por eso, pues las consideramos piezas fundamentales dentro de esta evaluación integral, ¿sí? ¿Y por qué estos estudios entonces determinan la viabilidad de un proyecto? La respuesta es que la viabilidad de un proyecto no depende únicamente de una buena idea o de una necesidad claramente identificada, porque ambas pueden estar, ¿sí? También depende de qué, de la solidez con la que nosotros hagamos los análisis de las condiciones de operación, de organización, de normatividad, de recursos y cómo se articulan todas dentro de un proyecto. Cuando estos estudios se desarrollan con rigor, se reducen entonces las incertidumbres, se mejoran las calidades en las decisiones y finalmente en la decisión a la que se llega con una evaluación financiera y socioeconómica de un proyecto, y se fortalecen entonces las posibilidades de hacer una implementación exitosa, ¿sí? En este sentido, ¿qué van a constituir estos estudios de los cuales les venimos hablando en este ciclo de conferencias a las que insistimos en que continuamos haciéndoles la invitación, en que estas son estudios que se constituyen en bases claves para formular y evaluar un proyecto, ¿cierto? De inversión. Entonces, acá es donde queremos pues hacer énfasis en que la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos es precisamente una alternativa muy buena de formar profesionales capaces de sustentar este tipo de decisiones con criterio técnico, económico y social, ¿sí? En ese sentido, uno de los grandes valores que tenemos en el programa es el de brindar herramientas precisamente para analizar los proyectos de una manera integral y con fundamento, ¿sí? Ya para cerrar, como les prometimos, pues este espacio es muy conciso. Queremos agradecerles pues, que hayan participado, que nos estén acompañando en este momento y abrir un breve espacio para las preguntas, comentarios, reflexiones, que pues, consideramos que es muy valioso también escuchar o leer. También nos lo pueden poner en el chat como hizo ahorita el compañero. Sus inquietudes y en lo posible pues generar un pequeño diálogo con ustedes a partir de sus intereses, de sus experiencias, ¿sí? Entonces quedamos con el espacio y de nuevo agradecerles
por su atención. Gracias, profe Orfi. Qué rico escucharlas, qué rico tenerlas en este espacio con esos temas tan importantes y tan interesantes. Yo ahorita al final me quedé viendo la valoración, la justificación de la importancia y cómo se conectan los temas, pues el estudio económico con la evaluación, con los proyectos. Entonces hablabas de esa parte, el análisis y la evaluación financiera, exacto, son ese sustento. Casi que uno desde la gerencia podría entenderlo como, es que el estudio técnico me responde a mí dentro de los elementos gerenciales al cómo, a la pregunta del cómo, que uno siempre se hace desde la administración. Hay preguntas de base, el por qué, el para qué, el cómo, el quién. Y en este caso es el cómo, y ya cuando yo entro a hacer esas evaluaciones desde lo financiero, lo social, lo económico, lo ambiental, ya eso es un tema del cuánto. Pero necesito precisamente esta base para poder hacer ese análisis costo-beneficio, cuánto me cuesta y cada una de esas áreas, cómo es que se va dando esa relación de beneficio o desde lo económico o desde lo financiero o desde lo social, porque son todos temas muy diferentes. Y ahora que estamos trabajando fuertemente sobre lo ambiental también, que tenemos un módulo de evaluación ambiental con un profe experto, pues estamos llegando a esa cuantificación de lo ambiental en el programa. Muchas gracias, profe. No sé, abramos Profe, pues una pregunta. este espacio es de ustedes, exacto. Abramos Sí. las preguntas. Adelante, Una, profe. una pregunta. Aquí pues estoy leyendo que es el tercer ciclo. ¿Habrá posibilidad de tener acceso al ciclo uno y 2 para compartirlo con los estudiantes? Porque pues son estudiantes de ingeniería. Me parece muy pertinente que ellos miren la mirada desde ustedes, pues desde la especialización del tema uno y 2 y si nos sigan invitando obviamente para los temas que siguen. ¿Será posible, profes? Claro que sí, profe. Ahí le remito a Felipe la solicitud que nuestro soporte desde Mercadeo se está tratando de recoger los videos que hay ahí y se está haciendo esa tarea con comunicaciones para publicarlos en el canal de YouTube. Felipe, pues nos podrá Y el dar más profe, información al y al Perfecto. profe Alejandro, muchas gracias. Sí, profe, estamos Gracias. cargando los videos en YouTube para que puedan consultarlos, ya que ustedes saben pues que por el tema de espacio en nuestras bases de datos y en los aplicativos institucionales se complica un poco tener pues toda esta información a la mano, entonces estamos subiendo las grabaciones a YouTube. Tan pronto las tengamos, también les estaremos compartiendo el enlace para que las puedan consultar. ¿Listo? Gracias, Felipe. Bueno, muy bien. Ay, cuéntenme alguna otra inquietud, chicos, chicas, asistentes. Sí, yo estoy ¿Alguien leyendo quiere participar? yo leo el chat, pero yo veo pues que quedaron contentos. O sea, aquí dice Carlos Esteban que le aporta mucho al cierre del estudio. Xiomara dice que muy valiosa, pero estamos atentas si hay alguna inquietud, aporte. Es que mira, uno en la vida siempre está aprendiendo. Y hay cosas que, independiente de la experiencia que tengamos, nos llegan cosas nuevas. Y eso es lo bonito de los proyectos, siempre se está construyendo. Hay unas bases muy sólidas, pero cada proyecto es distinto, en el contexto, en el tiempo. Y por eso es que nunca se van a agotar. Sí. Lo que no nos impide pues volvernos expertos en algún tipo de proyectos o en un área, ¿cierto? Dentro del quehacer o dentro de los quehaceres que tengamos. Y esta es otra de las grandes virtudes de este programa de especialización que yo quiero resaltar, y es que no es cerrado para quienes tengan estudios de base social o económica, como economía específicamente, o que sean de la facultad de es una especialización que es muy transversal. Entonces, desde ahí, pues ese es otro aspecto que me parece a mí importantísimo destacar. Hemos tenido compañeros, siempre no faltan los ingenieros, ya que el profe Alejandro nos acompaña con su curso de ingeniería, que también están muchas ingenierías, no dejan de haber, o siempre contamos con la fortuna de tener grupos que son muy diversos, pero en ese sentido también se complementan muy bien. Entonces, yo reitero esa invitación abierta también para quienes nos acompañan desde ingeniería. Y para los que están en el tema de emprendimiento
Pues una cosa es el emprendimiento cuando uno está arrancando y otra cosa es cuando ya entró muy en serio el plan de negocios. Para sus Ujú. estudiantes y profesor Alejandro, es un estudio de factibilidad, entonces hay que hacer todo. Primero identificar, luego hay que hacer estudio de mercado, técnico, administrativo, legal, financiero y análisis de riesgos. Y ya ahí va a determinar si es posible o no. Pero en la experiencia de vida, a veces lo ven muy largo, pero es que es mejor ir con un plan que se ha venido trabajando a no entrar a aventurarse, a montar la empresa de cero y a que se quiebre rápidamente. Porque hay veces les funciona muy bien, porque hay intuición, hay cierta malicia, perdón lo que soy de malicia indígena, como dicen en eh, en nuestro, digamos, contexto, pero tener fundamento, tener cifras claras, tener soporte claro, te permite abordar y acudir a ciertas instancias para poder continuar y lograr ese objetivo de volver realidad de eso, porque acá se queda en estudio. La idea es que eso se vuelva realidad. Yo me voy emocionando, entonces, Pero, yo pienso Muchas que gracias. eso se trata. Bueno, me Bueno, retiro hoy para clase. Una feliz tarde. Muchas Profe, gracias. listo, muchas no, gracias. usted, A muchas quienes gracias. deseen yo habilitar sí el reitero el micrófono. agradecimiento. A todos los asistentes, pues recuerden que estamos en inscripciones, recuerden que tenemos la modalidad presencial y la modalidad virtual. Virtual no es 100% autogestionable, sino que es la modalidad presencial en modo sincrónico en los horarios en que normalmente se trabaja. Entonces, pero recuerden que tenemos esa opción. Encuentros sincrónicos virtuales, que es la modalidad virtual nuestra, y tenemos la modalidad presencial, ¿sí? Y pues esperaría ver a los asistentes por aquí que nos acompañen el próximo semestre en el programa. Sí, igualmente Sí. también mi agradecimiento, como le dije al principio, es agradecer que usted sacó ese espacio para acompañarnos y esperamos que lo que hoy conversamos, aunque pues se ve más de nosotros hacia allá, pues le sea de mucha utilidad, porque todo en la vida es de utilidad y más cuando es conocimiento. Muchas gracias. Qué Y la bien, profe. invitación sobre la mesa a seguir profundizando en estos temas y por supuesto la invitación, yo insisto mucho, a seguir creciendo y a proyectarse. Esta es una especialización transversal, abre muchísimas puertas eh, y bueno, pues sean todos bienvenidos también a que nos sigan acompañando en los ciclos de conferencia de la especialización. Muchas gracias por esa invitación, profe. Las puertas abiertas a todos los asistentes. A ustedes muchas gracias por este ratico, este espacio, como siempre. Yo desde la coordinación académica, en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas, eternamente agradecido. Gracias, profes. Seguimos en contacto y les deseo una feliz noche, una excelente semana. Estamos iniciando semana. Lo mismo para todos los asistentes. Una excelente semana para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.